Respetar que tenga una defensa porque es lo que corresponde en un Estado de Derecho. Lo que no voy a permitir es más que se embarre la cancha. Rawson, la joven de 16 años que había desaparecido, como les decíamos, en la mañana de ayer lunes en pleno barrio de Palermo. ¿Saben qué? Que el señor Mangieri tiene derecho a una defensa. Pero no voy a permitir más que se le falte el respeto a la memoria de Ángeles Rawson. ¡Basta! Recién encontraron muerta a la adolescente de 16 años que había desaparecido en el día de ayer cuando salía de su clase de gimnasia. Como lo venimos diciendo desde la querella, que el asesinato de Ángeles Rawson fue en un contexto de agresión sexual en perjuicio de ella, ahora este mismo perito que antes decía que no había lesiones sexuales, ahora dice que hay prácticas sadomasoquistas consentidas en una niña de 16 años que volvía con toda la plenitud y la felicidad de su vida a las 10 de la mañana a su hogar. Entonces su familia inició una búsqueda desesperada que comenzó con una denuncia policial en la comisaría 31 y siguió, claro, por redes sociales también, clínicas y hospitales. Y le fue arrebatada, le fue quitada la vida por un asesino que debe ser sometido a proceso y tiene que ser por nuestra parte comprobada su culpabilidad. ¿Cómo lo encuentran al cuerpo, Gabino? El cuerpo de Ángel estaba dispuesto acostado, con la cabeza hacia aquella parte y los pies hacia acá, rodeado de muchos residuos. ¿Estaba dentro de una bolsa de consorcio? Ya la bolsa estaba casi rota, es decir, porque en realidad cuando... Y le voy a garantizar el derecho a defenderse, pero no voy a permitir que se olviden quién es la víctima en esta causa, que es Ángeles Rawson. Muy buen día, bienvenidos a una nueva edición de Tercer Piso. Esta vez nos encontramos con una edición especial porque en esta semana se cumplieron 10 años del femicidio de Ángeles Rawson, un femicidio que conmocionó a todo el país y los medios de comunicación. Ángeles vivía en Palermo, un barrio de Buenos Aires. Su familia estaba compuesta por Jimena Aduriz y Franklin Rawson, que a su vez tenían 3 hijos. En primer lugar, Ángeles Rawson, Jerónimo, de 25 años, y Juan Cruz, de 19. Esta pareja se separó, después cada uno tomó su rumbo, realizó su vida nuevamente y estuvieron con otras parejas, formaron nuevas familias. Ángeles vivía en la calle Ravignani al 2300 con su madre y su padrastro y sus hermanos, y al momento de los hechos ella estudiaba en el Instituto Virgen del Valle. Por la tarde ella cursaba el 4º año de secundaria en este instituto y por la mañana ella hacía actividad física. Por lo menos hasta ese lunes 10 de junio cuando luego de ir a educación física la joven no volvió a su casa. Pero con más detalles de esta desaparición la tenemos a Rocío Jaramillo. Buen día, Ron. Buen día, Luna. Sí, así como decías, Ángeles ese día no volvió a su casa después de ir a educación física. Hay que tener en cuenta de que al predio de educación física donde ella asistía quedaba cerca de un basural que se llama Siamse, para que ubiquemos más o menos en lo que se encontraba Ángeles al ir y volver de su casa. Y esto sucedió en la mañana. En la casa de Ángeles la familia no era de tener mucha comunicación, no estaban todo el tiempo avisando si llegaban, si se iban y demás. Cuando Ángeles sale de educación física y intenta regresar a su casa, no tuvo contacto con su familia, pero sí con una persona en particular que hasta último momento no catalogaba como sospechoso. Uh-huh. A las 9:40 de la mañana fue la última vez que se tuvo contacto con Ángeles, que se pudo registrar de que de alguna manera estaba haciendo algo. A las 2 de la tarde llega el padrastro de Ángeles a la casa y se da cuenta de que no está, pero no les parece raro porque ella ya tenía todo el día con un cronograma para hacer. Salir de educación física, volver y luego ir al instituto de inglés. Son las 5 de la tarde, llega la madre de Ángeles a Ravignani 2300. Específicamente, cuando el momento en el que entra, se encuentra con el portero, vamos a decir su nombre, Jorge Mangieri, que hace años conocía a la familia, ya estaba ahí hace más de 12 años. Y cuando lo ve a Jorge, le dice, hola, buenos días, ¿cómo andan? Y le decía que lo notaba raro, que tenía cara de que necesitaba estar en la cama, de que no se sentía bien. Tenía un aspecto raro al momento de verlo, ya que al verlo todos los días, en esta ocasión se veía de una manera extraña. Sí. No, al ver esa situación, le dejaron pasar y bueno, cada uno continuó con las cosas que tenía que hacer, ¿no? La mamá de Ángeles se da cuenta de que son las 9:30 de la noche y Ángeles no regresa a casa. Ahí es cuando comienza una preocupación de parte de la familia y se empieza a llamar al celular de Ángeles, ¿no? Son las 9:30 de la noche, Ángeles no llega.
Y lo primero que hace Jimena es empezar a llamar a todas las amigas de Ángeles para ver si la habían visto, a dónde había ido, cuál fue la última vez que tuvieron contacto con ella, porque eso también es importante, a pesar de que quizás en el año 2013, estamos hablando ya de hace más de 10 años, donde quizás no todos tenían conexión, una conectividad constante, es preocupante para la familia. Y al llegar las 12 de la noche y que Ángeles no aparezca, la madre realiza la denuncia correspondiente a la desaparición. Al momento en el que Jimena realiza la denuncia de que su hija desapareció, fue totalmente un escándalo a nivel social, porque era la primera vez que Ángeles, una chica de 16 años, había desaparecido y no se sabía por qué, porque no tenía indicios de poder haber seguido con alguien, de andar quizás, vamos a decirlo entre comillas, cosas raras, como lo diría cualquier persona que duda de lo que pueda hacer una adolescente de esa edad. Y es acá cuando los medios de comunicación llegan al otro día a la casa y realizan lo que sería un operativo de comunicación para ver dónde está, cuál fue la última vez que se la vio, interceptar a la gente y preguntar. Al otro día que sucede esto, a las 11:40 de la mañana, en el CIAMSE, en el basural, cerca del predio de educación física en colegiales, realizan, el trabajo que hacen comúnmente de separar la basura de las cintas y demás. Pero en este caso no vamos a hablar específicamente del CIAMSE de colegiales, sino del de José León Suárez. Un trabajador, estando en la cinta número 3, reconoce que entre la basura hay algo en particular. Estamos hablando de una parte de un cuerpo. Al momento en el que se visualiza que hay un pie, una zapatilla y demás cosas entre la basura, deciden parar con el trabajo, avisar a los superiores y realizar lo que corresponde en cuanto a el seguimiento de esto y obviamente al ver las noticias y demás anunciarlo ante los medios y la gente que corresponde en cuanto a la policía, ¿no? Luego de encontrar en la cinta número 3 esta parte del cuerpo que parece ser una de las piezas claves para el reconocimiento, se puede detectar que puede llegar a ser Ángeles Rawson una de las personas que está involucrada en este reconocimiento. Muy bien, y así ahí comienza a tomar mayor relevancia en los medios, que ya en ese tiempo ya habían tomado casi las riendas por encima de la familia de este caso, un caso, recordemos, muy mediatizado, de gran impacto, fue uno de los casos que tomó más impacto a nivel policial casi en la historia argentina, podría decirse. La gente estaba muy a la expectativa, es una joven que había desaparecido. Aparece este cuerpo y a partir de ahí se realizan la autopsia correspondiente al cuerpo. Para eso lo tenemos a Lucas Delgado, que nos va a estar explicando un poco sobre lo que fue la autopsia. Buenos días, Luna, ¿cómo va? Así es, como bien explicaba Ro, el día 10 de junio del 2013 fue encontrado el cuerpo y al día siguiente, el día 11 de junio, el encargado de la autopsia fue Héctor Félix Konopka, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Él mismo dice que la muerte fue producida por traumatismos múltiples y a su vez remarcaba que era imposible diferenciar los golpes que tenía por la posible acusación y a su vez por el camión de la basura y las máquinas de comprensión de la misma basura. A su vez dijo que no fue violada, un punto importante según él, y que las lesiones no demostraban ningún golpe en los muslos o algo que demuestre todo lo contrario. A raíz de esto, el CIAMSE fue allanado por decisión de María Paula Azaro por la sospecha de que había sido justamente en el predio del basural asesinada en ese lugar, lo que evidentemente no fue así, ya que 48 horas después se le había visto en las cámaras de seguridad cómo llegaba al departamento y eso evidenciaba claramente que no pudo haber sido asesinada dentro de ese predio. Esto se demostró también por las zapatillas que usaba a la hora de que la encontraron y en las que figuraba en el video, y un morral que a la hora de llegada al colegio y no así cuando la encontraron. Recordemos también, Lucas, un dato para agregar es que en ese momento ella se encontraba vestida con el uniforme de la escuela, que no es un dato menor, que fue algo importante también para llegar a ver que era ella, digamos, de alguna forma. Claro, lo que tenía distinto en la vestimenta eran las zapatillas. Para el colegio ella necesitaba tener unas zapatillas blancas y se las encontró con una zapatilla de color negro y bueno, como bien decía, el morral que ella usaba siempre
para dirigirse a educación física que en su momento no lo tenía. A su vez, otra de las contradicciones de la primera autopsia fue que Ángeles tenía una fractura en la cuarta vértebra cervical y en el informe figura como columna cervical sin lesiones óseas traumáticas. Otra era que tenía un claro moretón en el muslo izquierdo y recordemos que le había dicho que no tenía, no denotaba ningún moretón que diga que había sufrido abuso sexual, y moretones y marcas de golpes o presión en el cuello y la cara, por lo que no podía ser una muerte después del camión de basura, sino que había sido ahorcada y asfixiada. Bien. Para destacarlo de Konopka en la primera autopsia, lo que demuestra que claramente no hizo bien su trabajo, fue que en los videos de la autopsia se lo mostraba a él fumando sin guantes y a 1 o 2 metros del cuerpo, es decir, claramente no estuvo a altura. Negligencia. Claro, y a su vez una clara negligencia. Y otro dato para demostrar su poco trabajo fue que tenía solo 11 páginas su informe, mientras que la segunda autopsia contaba con 95. Mucho más detalle. Así es. Bueno, y ya para terminar, la segunda autopsia se lo convocó al cuerpo médico forense y a los peritos de parte y se vio el video de la autopsia, imágenes e informes, es decir, se hizo una autopsia de la autopsia. Ya el cuerpo no está en condiciones para hacerle bien dicho una autopsia, sino que se rigieron de los videos anteriores. Como bien decía, este informe tuvo 95 páginas en los que rápidamente decía que sí, que fue ahorcada y que la muerte fue por asfixia y fue el causante de la muerte, que las lesiones en los muslos determinaban agresión sexual, y otro hallazgo clave fue que Mangieri tenía una lastimadura en la piel en la zona de la cara izquierda, propio del mecanismo de defensa de Ángeles Rawson, y que la única manera de tener una lastimadura en esa zona es con los pantalones bajos, por lo que bien denotaba agresión sexual. Por último, el ADN del encargado de uno de los dedos de Ángeles tenía un 99,99% de exactitud en el ADN, más pelos debajo de las uñas y restos de piel en la cadera. A finalizar, un pedazo de vidrio estaba incrustado en el cuerpo de Ángeles, otro dato que no notó Konopka en la primera autopsia. Muy bien. Bueno, a partir de esta aparición del cuerpo comienzan a tomar declaraciones y comienzan a tomar protagonismo también los vecinos de la zona. No solo los vecinos, sino también las cámaras de seguridad, cámaras de los edificios que empezaron a verse los últimos pasos de Ángeles. Santi, contanos un poco sobre lo que fueron los últimos minutos con vida de Ángeles. Sí, Luna, lo que ocurrió después de la aparición del cuerpo, que bien detallaban anteriormente nuestros compañeros, es que obviamente empezaron a plantearse distintas hipótesis. La primera, al haber aparecido el cuerpo en el predio del SEAMSE, radicó justamente en ese lugar. Se centralizó en ese lugar las primeras hipótesis. Se sospechó que por ahí algún trabajador de esa empresa podría haber tenido responsabilidad en el crimen, pero rápidamente eso se desechó, esa posible hipótesis, como remarcaba anteriormente Lucas. Luego, como vos también dijiste, comenzaron a divulgarse las cámaras de seguridad del edificio y una de ellas mostró a Ángeles llegando al edificio. Por lo tanto, al tener la certeza de que Ángeles había vuelto a su casa, el foco de la investigación se centró en la familia de Ángeles, en el círculo íntimo, por decirlo de alguna manera. Aquí aparece la figura de Sergio Patowski, el padrastro de Ángeles, de 54 años, que ya se había mudado al departamento en la calle Ravignani ya en el año 2001. Muchísima convivencia de Patowski con la familia Rawson. Es instructor de pesca Patowski, y comenzó a haber algunas sospechas respecto a él, también porque fue el que más se mostró frente a la prensa y tenía algunas declaraciones un poco verborrágicas, ¿no? Como muchas personas fuera de los medios o dentro de los medios decían como que era rara su actitud, y muchas sospechas empezaron a recaer sobre él. Además, en la habitación de Opatowski había carretes de tanza. Entonces, al haber sido estrangulada Ángeles,
por ahí podría haber llegado a incriminar este elemento que se encontró, pero finalmente lo que se dedujo es que Ángeles había sido estrangulada por un hilo sisal. También hubo otra hipótesis que hablaba de que la chica había tenido una relación prohibida con Axel, el hijo de Opatowski, de 14 años, que tenía una leve discapacidad mental. Fueron muchas las cosas que se dijeron, porque a partir del día miércoles, luego de la autopsia, la fiscal Azaro comenzó a tomar declaración a distintos vecinos, pero aparecieron muchos testigos falsos, como suele ocurrir, ¿no? Así que... Es lo que pasa cuando un caso se mediatiza tanto, llegó a rincones que... A ver, llegó a todo el país y bueno, eso también nos lleva a que de alguna forma aparezca, como ya decías vos, testigos falsos testimonios, gente opinando ante las cámaras. Sí, tal cual. Apareció gente que nada tenía que ver con el caso, hasta taxistas se ha dicho, personas que se acercaron al lugar y dijeron que sabían información acerca del caso. Pero bueno, lo importante es que una de las vecinas de ese edificio dijo que Mangieri les había pedido a todos que sacaran la basura antes. Entonces aparece ya la figura de Jorge Mangieri, el portero del edificio que hace años trabajaba, conocía a la familia de Rawson también de hace mucho tiempo, y además la figura de Opatowski quedó a un lado luego de que el 16 de julio el Banco Macro, una de las sucursales del Banco Macro, aportara una prueba muy importante, que es una cámara de seguridad que captó a Opatowski la mañana del día que murió Ángeles, entrando por una escalera mecánica al banco porque tenía que cobrar su pensión por viudez. Así que a partir de ahí ya Opatowski quedó descartado y la hipótesis ya estaba de lleno centrada en Mangieri, que primero colaboró con la causa, declaró, puso algunas excusas para ir a declarar. Allí es cuando se piensa que también quiso limpiar un poco su imagen y finalmente lo que ocurrió es que la fiscal Azaro le citó de declaración y ahí empezaron a haber algunos indicios de por qué Mangieri terminaría siendo el culpable. Después de lo que contó Santi en cuanto a los sospechosos que se encontraron, tanto el padrastro como vecinos y demás y todas las denuncias, hay que tener en cuenta que la fiscal, al momento de llamar a la gente a declarar, en este caso a los vecinos, a Mangieri y demás, lo llama por la fuerza pública, ¿no? Estamos hablando de que él en ningún momento, hablando de Mangieri, se acercó a la familia a darle el pésame, fue al velorio o al entierro de Ángeles, no demostró ni siquiera un sentimiento en cuanto a ellos, ya que hace más de 12 años los conocía a la familia. Así es. Al momento en el que se lo llama a Mangieri a declarar, se le leen sus derechos y las personas que se encuentran allí presentes es un actuario, un secretario y un fiscal, que hay que tener en cuenta que un actuario es aquella persona que escribe todo lo que ve al momento en el que se va a declarar. Y en el momento de interrogar a Mangieri, realmente confunde a toda la gente, en este caso la fiscal también, porque él se le hace una seguidilla de preguntas para que describa su día, ¿no? Santi contaba que una señora dijo que le habían pedido que saque antes la basura y es así, pero también en ese entonces él con su mujer estaban en una situación en la que su mujer se había ido de viaje y él estaba pintando su departamento, o sea que estaba solo. Él vivía en el 8º piso, hay que recordar eso también. Cuando hace las declaraciones, dice que él a la mañana pidió que saquen la basura temprano, fue a hacer lo que correspondía, dejar la basura en los tachos, y que luego subió a las 10 de la mañana a tomar mates con su esposa. Eso ya era un poco raro porque anteriormente había dicho que se había ido, entonces no había razón alguna por la que diría que estaba con su esposa. Luego de ese momento también dice de que vio por cámaras de seguridad y que vio también a Ángeles pasar cerca del lugar, pero que no había tenido contacto alguno. A todo esto también, Mangieri lo que declara es que entre todo el revuelo de la gente que se acercaba a hablar sobre Ángeles y demás, había gente que había ido a amenazarlo de que vaya a hablar, de que había ido policías, de que había gente armada yendo
hasta el departamento a buscarlo. Entonces ya confunde más todavía, no esclarece nada de lo que se estaba buscando, y es cuando la fiscal decide decirle, bueno, está bien, usted no presenta indicios de nada, déjenlo ir. Fue una de las cosas que dijo la fiscal, que se dio cuenta en realidad cuando Mangieri no aportaba nada positivo a esclarecer el caso de Ángeles. Al momento en el que lo liberan a Mangieri, pero él se siente sumamente presionado, a un costado de la sala, lo que decide hacer es totalmente, vamos a decirle entre comillas, ilegal. Comienza a declararse culpable del caso de Ángeles fuera de que estén las personas que corresponden. No había ningún actuario, no había ningún secretario, estaba solamente la fiscal cuando él le dijo: yo soy el responsable de Ravignani al 2300. En esta situación, la fiscal lo primero que le dice es que no puede decir eso sin que haya nadie presente, Claro, porque se está culpando de algo en lo que no hay ningún testigo que pueda decir sí, él lo dijo. Entonces acá es cuando todo cierra. La gente recuerda, en este caso la fiscal recuerda de que no dio pésames a la familia, no fue al velorio, su mujer no estaba, cómo había sido que había ido a tomar mates. Y se hace la sentencia que corresponde, llamando a la fiscal a médicos legistas para que puedan hacerle una pericia médica a Jorge Mangieri en cuanto a lesiones que le habían visto pero que no les habían prestado atención, por ejemplo en su cara, en su cuello, en los brazos. Y es así como después se lleva adelante el caso de Mangieri y lo detienen, bueno, por presunto, en este caso, asesino de Ángeles, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a expandir un poco sobre estas pericias médicas que se realizan sobre Mangieri. Bueno, recordemos que además de las psicológicas pertinentes, también las físicas, las externas, como ya dijimos, ya adelantó Ross, ya habló Santi en su momento. Mangieri presentaba lesiones externas compatibles también con rasguñones, de alguna forma, producidos también por Ángeles Rawson. Por eso también, bueno, se cuenta que en su momento él tenía un suéter de cuello alto para tapar esta serie de lesiones. Santi Aguilar, contanos un poco sobre estas pericias. Bueno, las primeras pericias fueron luego de que Mangieri se declare solo culpable y se contaron alrededor de 32 heridas, de las cuales 20 son como consideradas en lesiones defensivas, Bien. a lo que se considera como lesiones de un tercero en legítima defensa. Voy a dar el testimonio. Mangieri se levanta el buzo mostrando las heridas que tenía, pero la fiscal manda a llamar al médico peritos justamente para que examine esas heridas. Lo que había ocurrido en ese momento, notó que había heridas que no coincidían con los testimonios de Mangieri. Él había dicho que lo habían quemado, primero que lo habían picaneado, y después había dicho que lo quemaron. Claro, él le atribuye estas amenazas a la policía, como una serie, quizá un aprete es lo que acusa a él. Exacto, era justamente el famoso aprete para que vaya a declarar, pero no coincidía tampoco con la zona de las heridas, ya que Mangieri cuenta que el auto estaba en movimiento y él tenía una bolsa en la cabeza. Y él tiene heridas tanto en las piernas como en la cadera, que son zonas donde normalmente tienen ese estilo de lesiones los abusadores. No daba... Era un hilo que no tenía sentido el testimonio de Mangieri. Luego se dio a la detención y pidió 2 abogados, que son Marcelo Biondi y Miguel Ángel Pierri. Dio la declaración de que él se negó a dar las pericias psicológicas al principio. Luego de que salieran los ADN, que se haya enviado una muestra del ADN de Mangieri, ahí se dieron cuenta de que uno de los dedos abajo de la uña de Ángeles había muestras de ADN de Mangieri. Acá en esta parte del caso ya arranca todo lo que es el proceso legal y judicial. Comienzan a tomar relevancia los abogados, pasando por también, como ya dijimos, medios de comunicación, contando cada uno sus versiones de este caso, pero hay una figura particular que toma relevancia en este caso y se trata del abogado Miguel Ángel Pierri.
Para eso tenemos a Lucas Delgado nuevamente, que nos va a estar contando un poco sobre lo que decía este abogado en los medios y cómo trató el caso. Bueno, así es. La defensa de Mangieri contó con 3 abogados. En primera instancia, Miguel Ángel Pierri, quien fue obviamente el encargado de defenderlo, y muchos abogados del entorno y a su vez el entorno mediático dijeron que en primera instancia, la primera parte del caso, él la trató bien, siempre diciendo que bueno, era muy difícil que salga como inocente, pero siempre se las arregló como para que Mangieri salga lo más ileso posible. Luego, a medida que fue pasando el caso y algunas declaraciones y acciones desafortunadas, fueron bajando ese papel de Pierri, lo que hizo que en su momento fuera reemplazado por Biondi, el cual solo duró algunos meses. Poco tiempo. Así es. Y luego volvió Pierri por algunos días, hasta que bueno, hizo efectiva su renuncia el 5 de enero del 2014. Como lo más destacable de Pierri en el caso fueron algunas declaraciones que dio, incluso cuando ya se había comprobado que el ADN era de Mangieri. Él salió a defenderlo diciendo que no eran acertadas esas decisiones y que pudo haber un complot en su contra. Ya en este momento Pierri estaba en la decaída del caso, por así decirlo. Y a su vez, una de las declaraciones desafortunadas fue la del hijo, que decía esto. Inocente, que está pasando el peor momento de su vida. Pero boludo, Una vez que se dio por finalizada el ciclo de Pierri en el caso, asumió Adrián Tenca ya en el último tramo del caso, justo cuando se estaba por dar el juicio oral. Asumió el 8 de enero del 2014, 3 días después de la renuncia de Pierri, y algunas declaraciones que dijo fue obviamente que Mangieri era ajeno al hecho y lo que le pidió al tribunal era un juicio justo y la libertad de Mangieri. Para poner en contexto, Adrián Tenca ya tenía experiencia en casos mediáticos, ya había estado en el caso Coppola y siempre colaboró con Pierri, es algo a destacar, siempre estuvo en la firma de Pierri y fue Pierri quien lo colocó en el caso desde el primer momento. Muy bien, y ahora comienza la etapa de la recolección de datos un poco más profunda, además de las cosas que ya se sabían, que ya habían tomado público conocimiento. Santi, contanos un poco sobre la recopilación de estos datos que incriminan a Mangieri. Sí, ya con todas las cartas sobre la mesa comenzaron la recolección de las pruebas y en las que incriminaron finalmente a Jorge Mangieri en el caso de Ángeles. Y hay una lista de cuestiones que es necesario nombrar para entender finalmente que el caso haya derivado en la incriminación de Mangieri. Primero que nada, lo que remarcaba antes Rocío, la confesión del crimen de Mangieri el sábado 15 del 6, 15 de junio de ese año. Y algo muy importante y que la fiscal Paula Azaro estuvo muy atenta fue frenar la testimonial para que una futura defensa de Mangieri, que finalmente fue Pierri, pudiera pedir la nulidad del proceso. Así que esa intromisión de Azaro terminó siendo clave para que esa confesión que hizo espontáneamente Mangieri no fuera luego anulada. Después, las pruebas de ADN de las que hablaba Lucas en el momento de analizar la autopsia, finalmente esas pruebas de ADN de piel y pelos y material genético en las uñas de Ángeles Rawson coincidieron un 99,9% con el ADN de Jorge Mangieri. Así que ya ahí prácticamente no había vuelta atrás en la incriminación del portero. También algo que no trascendió mucho por cuestiones internas judiciales es que se encontró un tercer ADN en la escena del crimen. Nunca se pudo dilucidar bien de quién era. Se especulaba que era de uno de los peritos de la defensa. Como explicaron antes, hubo algunas irregularidades en el momento de la pericia en el departamento de la familia Rawson. Y también había otra hipótesis de la supuesta limpieza de la escena del crimen. Sí. Pero también hay que tener en cuenta otra persona que estuvo involucrada con el caso,
y que fue justamente condenada a 4 años de prisión por falso testimonio, que fue el primo de Diana Seatone, la mujer de Mangieri. Este hombre, Cecilio Seatone, ex policía, luego se comprobó de que fue el que indujo a Mangieri. El que asesoró de alguna forma. Exactamente, ¿no? Al conocer el tema, ¿no? De todas las internas de estos casos, ¿no? De casos policiales, indujo a Mangieri a que se realizara esas lesiones de quemaduras que ustedes explicaban anteriormente para cubrir las heridas que le había hecho Ángeles al momento de defenderse. Por último, una conclusión que sacó la fiscal es que para poder realizar este crimen en un edificio en el que hay muchísimas personas viviendo y que nadie pudiese haber visto nada ni sospechar nada en contra del portero, hacía falta tener acceso a distintos lugares del edificio a la que no todas las personas van regularmente, y además controlar los horarios y saber los horarios de toda la vecindad a la perfección. Por eso también este detalle de que Mangieri pidió que sacara antes la basura no pasó desapercibido por la fiscalía. Se habla también de un lavarropas funcionando, de un edificio, de un departamento lindero, en el momento de los hechos, también en una forma tapando un poco el ruido de la situación. Claro, una vecina, ¿no? Se pudo comprobar que estaba funcionando su lavarropas mientras se estaba cometiendo el asesinato. Así que todo este conjunto de pruebas fueron las principales para poder incriminar a Jorge Mangieri. Ahora, esta serie de datos que fueron las que llevaron a Mangieri, como contaba Santiago Greco, a la sentencia final, ya estaba casi todo este proceso casi terminado, diríamos. Ya Mangieri era el principal acusado, solo faltaba el veredicto final. Santiago, contanos un poco. Bueno, Luna, el 15 de julio de 2015 Jorge Mangieri fue condenado a la pena de prisión perpetua, y durante el juicio establecieron con claridad cómo habían ocurrido los hechos. El portero interceptó a la víctima en el hall de Ravignani al 2360 y la llevó a un lugar reservado del edificio, y ahí es donde abusó de ella. Según el veredicto final, la fiscal, apoyada en los informes médicos y los testimonios, subrayó que la víctima se opuso ferozmente ante este ataque. Mangieri la apretó del cuello mientras tapaba la boca y la nariz, lo que terminó sofocando a Ángeles y le provocó la muerte. El portero dejó el cuerpo ahí 5 o 6 horas ya sin vida y decidió ponerlo en una bolsa de consorcio y tirarlo con el resto de la basura. Años más tarde, Mangieri no fue el único condenado, sino que también en 2017 Cecilio Seatone, primo de la mujer de Mangieri, fue condenado a 4 años de prisión por falso testimonio. Sí, bueno, ahí como contaba un poco también Santi Greco, ¿no? El tema de cómo lo había asesorado de alguna forma para que él se autolesione, para generar un falso testimonio o pruebas falsas también, para de alguna forma limpiar su imagen, ¿no? Pero bueno, básicamente eso. Justamente como dijiste vos, era el ex policía que lo había asesorado a inventar ese ataque policial. Años después, si mal no estoy, en 2019, fue el turno del médico Adolfo Méndez, que fue condenado a 1 año y 10 meses por doble falso testimonio y a 3 años de inhabilitación por haber revelado detalles de una junta médica y por haber violado el secreto de la investigación. Es el médico que había puesto en pie la hipótesis de que Ángeles podría haber tenido relaciones con Mangieri de forma sadomasoquista, que fue bastante polémico en esa época. Sí, bien. Bueno, todas, como ya dijimos, declaraciones que tomaban relevancia. Se hablaron muchas cosas en este proceso. La verdad que, bueno, como ya dijiste vos, el principal responsable de todo esto fue Mangieri. A la parte dispositiva de la sentencia recaída en la causa número 4558, seguida contra Jorge Néstor Mangieri.
Buenos Aires, 15 de julio de 2015. Y vistos. Se reúnen los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal número 9, doctores Fernando Ramírez en su carácter de presidente, Ana Dieta de Herrero y Jorge Guetas vocales, en presencia de la secretaria doctora Ana Laura Vega, para dictar sentencia en la causa número 4558, remitida a juicio por el delito de abuso sexual del que resultare la muerte de la ofendida contra Jorge Néstor Mangieri, argentino, hijo de Antonio Mangieri y de Norma Beatriz Bettiato, nacido el 1 de enero de 1968 en San Miguel, provincia de Buenos Aires, con estudios secundarios incompletos, encargado de edificio, casado, identificado con documento nacional de identidad número 24.462.067 y prontuario serie SP número 123.574 de la Policía Federal Argentina, con domicilio anterior al proceso en Ravignani 2360, octavo piso de esta ciudad, y actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal número 1 de Ezeiza. Intervienen en el proceso representando al Ministerio Público Fiscal los fiscales doctores Fernando Fischer y Sandro Abraldes. En la defensa del imputado, los doctores Adrián Tenca y Sergio Rosenblum y la doctora María Inés Bergamini Urquiza como defensora sustituta. Y en la querella, los señores María Elena Aduris y Franklin Justo Rawson, con sus letrados apoderados, doctores Pablo Lanusse y Jimena Pisoni. Concluida la deliberación, y haciendo uso de las facultades que otorga al Tribunal el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación, se resuelve dar lectura a la parte dispositiva de la sentencia y fijar la audiencia del día 24 de agosto del corriente año, a las 13 horas, para integrar sus fundamentos. Por ello, en mérito al acuerdo al que se arribó, el Tribunal resuelve: primero, rechazar las instancias de nulidad promovidas por la defensa de Jorge Néstor Mangieri, artículos 166 sucesivos, a contrario sensu del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, condenar a Jorge Néstor Mangieri, de las demás condiciones personales que obran en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por ser autor penalmente responsable del delito de femicidio en concurso ideal con los delitos de abuso sexual y homicidio agravado por su comisión criminis causa, estos últimos en concurso material entre sí, cometidos en perjuicio de Ángeles Rawson. Artículos 12, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 54, 55, 80, incisos séptimo y 11, 119, primer párrafo del Código Penal, 401, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Tercero, extraer testimonios del acta de debate y de esta sentencia con sus fundamentos y copia de los correspondientes registros de audio y video y remitirlos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal para que mediante el sorteo de prácticas se determine el juzgado de instrucción que deberá intervenir ante la posible comisión de delitos de acción pública por parte de Diana Saetone, Jorge Osvaldo Meningelli, Adolfo Oscar Méndez, Pablo Ezequiel Bazán Domínguez y Juan Manuel Cesaretti. Idénticas piezas se remitirán al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción número 8, Secretaría 125, en donde tramita el expediente número 18.107/15, seguido contra Cecilio Saetone por el delito de falso testimonio en concurso real con encubrimiento. Cuarto, remitir al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación copia de las piezas procesales pertinentes para que se examinen las irregularidades puestas de manifiesto durante la audiencia y que se habrían cometido en el ámbito de esa dependencia de acuerdo a lo indicado en el correspondiente considerando. Quinto, regular los honorarios profesionales de los doctores Adrián Tenca, Sergio Rosenblum y María Inés Bergamini Urquiza de manera conjunta por su actuación letrada en la defensa del imputado en la suma de 600.000 pesos, artículos 6, 8, 10 y 45 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432. Sexto, diferir la regulación de los honorarios profesionales de los doctores Pablo Lanusse y Jimena Pisoni por su actuación como letrados apoderados de los querellantes María Elena Duris y Franklin Justo Rawson, hasta tanto denuncien su número de Código Único de Identificación Tributaria. Protocolícese. Comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Firme que sea
hágase saber al juzgado de instrucción que intervino, a la Policía Federal Argentina y al Registro Nacional de Reincidencia. Oportunamente, practíquese cómputo, fórmese legajo de condenado y remítase al señor juez de ejecución penal que corresponda. Fecha y repuesto que sea el sellado, archívese. Firmado Fernando Ramírez, Jorge Guetta y Ana Dieta de Herrero, jueces, en presencia de la secretaria Ana Laura Vega. Con esta lectura quedan las partes notificadas y el juicio concluido. Bueno, como dijimos ya al principio del programa, de este caso se cumplieron 10 años este mes y así culminaba esta edición especial de Tercer Piso. Muchas gracias por ver. Nos reencontramos en una nueva edición. Recuerden que pueden seguirnos como @tercerpiso.ok. Muchas gracias.